Sí, hola. Bueno, benvidos a este 30º concurso Feira Deza e 4º Open Internacional. Vamos comenzar xa ca seccións de vacas de leite e vamos a comenzar ca sección 15, vaca nova ata 27 meses, sección patrocinada por Agrobutica. Os gandeiros que vayan a participar con animales en esta sección, por favor, que os vayan acercando a entrada de pista. Dorsal 1501 e dorsal 1503. Fai entrada en pista, dorsal número 1501 de Ganadería Carro. E o dorsal 1503 de Ganadería Midón. E con isto damos pechada esta sección 15, vaca nova ata 27 meses.
Hola señorita, señora. Je vais commenter en français et Rocio va faire la traduction. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce concours de vaches laitières ce soir. J'espère qu'on passera un très bon moment. En tous les cas, nous avons les conditions idéales pour passer un bon moment. Señoras y señores, el juez hablará en francés, yo haré la traducción. Quiero en primer lugar darles las gracias por haber venido y espera pasar muy buenos momentos esta tarde con las vacas y ustedes. Je souhaiterais profiter de l'occasion pour remercier une nouvelle fois l'organisation de m'avoir invité à juger ce concours qui a déjà bien démarré avec les génisses ce matin. Et donc une nouvelle fois, merci aux organisateurs pour la confiance et de m'avoir invité à juger votre concours. Aprovecha también el momento para volver a agradecer a la organización que le hayan invitado a juzgar este concurso. Es un placer para él estar aquí. Este concurso que ya ha empezado esta mañana con las terneras y que continúa ahora con las vacas. Muchas gracias a la organización. Pour me présenter brièvement, donc je suis Anthony Le Trionnaire, je suis de la Bretagne en France. Mes parents étaient agriculteurs et mon frère a repris l'exploitation pour poursuivre l'activité de la production laitière avec qui j'ai quelques animaux en propriété. Le gustaría también presentarse, es Anthony Le Trionnaire, viene de la Bretaña, sus padres eran agricultores y ganaderos, su hermano ha cogido su explotación y él también posee algunos animales en copropiedad con él. La passion de la génétique a été transmise par mes parents qui ont été pionniers en France avec les premières Holstein et aussi les premiers éleveurs d'Europe à exporter des embryons vers le Canada. El gusanillo de la genética ha sido transmitido de padres a hijos. Sus padres han sido unos de los primeros en intentar mejorar la raza Holstein en Francia y también unos de los primeros en exportar embriones a Europa. Et au niveau des concours, j'ai l'occasion de juger, donc c'était une volonté depuis l'âge de 10 ans et ça fait plus de bientôt 30 ans que je juge les concours, que ce soit en France et à l'international. A nivel de juzgamiento ha tenido la oportunidad de juzgar numerosos concursos. Hace ya más de 30 años que es juez y ha juzgado tanto en Francia como a nivel internacional. Voilà, pour me présenter, nous allons passer donc au concours et nous démarrons par les sections de vaches de 27 mois. Donc 2 vaches concourent dans cette section et donc là, celle qui remporte la section, c'est la numéro 1501 qui pour moi se démarque par la qualité de sa mamelle et également beaucoup de solidité et de force. Et c'est sur la force de son avant qui a pris l'avantage sur la deuxième. Vamos a pasar entonces ya al juzgamiento de esta primera sección, vaca joven menor de 27 meses. La colocada en primer lugar aventaja a la colocada en segundo lugar, principalmente por la calidad de la ubre y por su apertura y amplitud en el tercio anterior, mejor y más deseable que la colocada en segunda posición. Elle présente également au niveau de son bassin une meilleure inclinisation, une meilleure structure dans son bassin et elle remporte le prix de la meilleure mamelle, essentiellement avec un ligament central un peu plus marqué par rapport à la vache en deuxième position. También la aventaja la posición de la grupa, un poco mejor colocada, mejor inclinación y posee la mejor ubre de la sección con un ligamento suspensor más fuerte, más sólido que la vaca colocada en segunda posición. Voilà, je crois que, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir ces deux vaches et leurs propriétaires pour cette section. Merci pour eux. Y esto es todo. Creo que podemos aplaudir a los propietarios de estas 2 vacas que han presentado en esta sección. Gracias. La colocación de esta sección número 15, vaca nova ata 27 meses, queda colocada en primer lugar y como mellor ubre da sección a 1501, Casanova Laura Mijail 1745, de Ganadería Carro.
Colocado en segundo lugar, a 1503, Midón Paula Snob, de ganadería Snob, primer colocada de fillas de touros de xenética Fontao, Snob. Un forte aplauso, por favor. Sí, sección número 16, vaca nova de 28 a 36 meses, fai entrada en pista o dorsal 1601 de ganadería Rato. Dorsal 1602 de ganadería Carro. Marchou para lo. Quizás apoñemos aquí na entrada. Quizás apoñemos aí para que se deixa un pouco máis.
Dorsal 1603, por favor. Bueno, fai entrada en pista o dorsal 1604 de Avereda. Dorsal 1606. (1606) de Ganadería Midón. Dorsal 1610 de Ganadería Carballeiras. Co dorsal 1611, Finca La Asunción. Parece que no. Vale. 1612 de Ganadería Orrubio y dorsal 1613 de Ganadería Nila.
Y con este último animal damos por pechada esta sección número 16, vaca nova de 28 a 36 meses, sección patrocinada por Agro Gargallo.
Sí, este é a colocación do xuiz. Nous démarrons donc cette deuxième section avec une classe très intéressante et donc la vache rouge qui remporte cette classe. Empezamos con una sección muy interesante, con animales destacados en los primeros lugares y con esta vaca roja en la primera posición. Cette vache rouge remporte cette classe notamment par la longueur, le caractère laitier, la force. Une vache très bien équilibrée, très complète, très solide, de part et d'autre, de la tête jusqu'à la queue. Tenemos en colocación en la primera posición esta vaca roja muy larga, con mucho carácter lechero, que tiene fuerza en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la cola. Et c'est cette vache qui remporte sur cette deuxième, principalement avec plus de qualité dans son corps, également avec un meilleur système mammaire dans les qualités d'attache avant et arrière par rapport à la vache en deuxième position. Primera sobre segunda principalmente por ese carácter lechero y esa calidad de la ubre, principalmente en las inserciones tanto anterior como posterior. La deuxième prend l'avantage sur la troisième, une vache un peu plus complète, un peu plus harmonieuse, également mieux préparée aujourd'hui par rapport à une belle vache en troisième position. Segunda sobre tercera es una vaca más completa, más armoniosa y a día de hoy un poco mejor preparada. Falta un poco de leche en la vaca del tercer lugar. La troisième remporte sur la quatrième, une vache bien équilibrée et qui se déplace sur de meilleurs membres par rapport à la vache en quatrième position. Tercera sobre cuarta, una vaca más equilibrada y que se desplaza mejor sobre sus aplomos, sobre sus patas y pies que la colocada en cuarta posición. La quatrième, par rapport à la cinquième, une vache qui est en deuxième lactation et qui présente un système mammaire remarquable. Ce sera la meilleure mamelle de la section. C'est pour ça qu'elle se place en quatrième position. Cuarta sobre quinta, hay que destacar que la vaca colocada en cuarta posición tiene 2 partos y el mejor sistema mamario de la sección y es por eso que aventaja la colocada en quinta posición. Voilà, et la cinquième, une vache également très complète et que j'aurais souhaité avec un peu plus de longueur dans la tâche avant, un peu plus de hauteur dans la tâche arrière pour pouvoir aller chercher des places supérieures. La vaca colocada en quinta posición también una vaca muy completa, pero que a día de hoy le falta un poco de largura en la inserción anterior y un poco de altura en la inserción posterior. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir l'ensemble des éleveurs pour la qualité de cette section. Merci. Por favor, aplaudamos al conjunto de los ganaderos por la calidad de esta sección. A colocación desta sección número 16 queda colocada en primer lugar a número 1611 DPH Toral de Finca La Asunción de Touro, colocada en segundo lugar a número 1602 Casanova Diana Fitter 1716 de Ganadería Carro, colocada en tercer lugar a 1606 Midón Martina Haas de Ganadería Midón, colocada en cuarto lugar y como mellor ubre da sección a 1613 Anila Hanley Francesa de Ganadería Anila y colocada en quinto lugar a número 1603 Carballeiras Cruzabul Mega de Ganadería Carballeiras. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, son 4. Se las coloca, sí. Vaca Nova, campeona Feiradeza. Sección patrocinada por Degeus. Los gandeiros que vayan a participar en este campeonato, por favor, vayan acercando a pista. Dorsal 1503, dorsal 1606 y dorsal 1613. Sección número 17, Vaca Nova, campeona Feiradeza.
Sección número 17, Vaca Nova campeona Feiradeza. Sección patrocinada por Degeus. Pour ce championnat, donc jeune vache locale, donc 3 vaches sont revenues pour ce championnat et donc on peut déjà apprécier la qualité de ces 3 vaches, tant au niveau de la solidité et de la qualité des systèmes mammaires. En este campeonato joven Feiradeza tenemos 3 animales en pista que nada más verlos ya podemos apreciar la calidad de los animales, también sobre todo al nivel de solidez y de la calidad de los sistemas mamarios. Donc je vais aller m'avancer vers désigner la championne et sa réserve. Pues sin más dilación va a marcar campeona y reserva.
Voilà vos championnes aujourd'hui, donc cette jeune vache qui remporte ce prix de championnat. Pour moi, c'est une vache qui est très intéressante sur toutes ses parties, pas de point faible sur cette vache, une vache qui est longue, solide, et également donc avec beaucoup de jeunesse et de force dans son avant-main. C'est ce qui fait la qualité de cette vache dans son dessus, également qui présente un bon système mammaire sur cette vache. Tenemos en primera posición un animal muy completo, un animal que casi no presenta defectos y eso es lo que le ha dado el título hoy. También un animal muy sólido y con un muy buen sistema mamario, sobre todo muy joven. Aujourd'hui, on aurait souhaité peut-être un peu plus de lait dans son système mammaire, mieux préparé, mais c'est sur les aspects techniques que j'ai fait la différence. C'est un animal qui présente beaucoup de qualité. Hoy vemos que le falta un poco de leche, pero en el aspecto técnico el animal tiene mucha calidad y eso es lo que la aventaja hoy. Et donc elle a pris l'avantage sur cette vache en réserve qui présente un système mammaire remarquable. C'était la meilleure mamelle de la section, mais aujourd'hui donc la championne mieux balancée avec de meilleurs membres également et plus longue que cette belle réserve que nous avons ici. Hoy campeona sobre reserva principalmente, reconociendo que la vaca reserva tiene el mejor sistema mamario de su sección, ha primado la largura, la fineza y la juventud de la colocada en la primera posición. Vous pouvez applaudir ces deux éleveurs, ces deux belles championnes que vous avez aujourd'hui. Podéis aplaudir a estos dos ganaderos, muy buenas campeonas. Vaca nova campeona Feira Deza 2025, o dorsal 1606, Midón Martina Hax, de ganadería Midón. Y como campeona reserva, o dorsal 1613, Anila Hanley francesa, de ganadería Anila. Otro fuerte aplauso, por favor. Por favor, que acerquen os animales á pista. Dorsal 1501, dorsal 1503, 1611 e 1602. Los tres, ganadería Midón. ...1611... de Finca La Asunción... y o dorsal 1602...
de Ganadería Carro. Mesdames, Messieurs, je pense que nous sommes sur le championnat jeune et les connaisseurs de vaches qui sont autour du ring ne resteront pas insensibles à voir cette belle lignée et connaîtront déjà, à mon avis, mon choix. Señores y señoras, estamos en el campeonato Open. Cree que todos los que están aquí entiendan un poquito de vacas y les guste, ya saben cuál va a ser su elección. Donc sans plus attendre, on va lancer, je vais les désigner la championne et sa réserve et je ferai mes commentaires par la suite.
Así que no vamos a esperar más. Va a marcar campeona y reserva y después daremos los comentarios. Et oui, mesdames, messieurs, donc cette vache remporte assez facilement, ou même très facilement, ce championnat jeune. Une vache que je dirais très unique et spéciale. Bueno, la vaca roja se ha llevado fácilmente este campeonato, una vaca que para él es muy única, muy especial. Elle a tout ce que l'on recherche au niveau de la race. Vraiment tout ce que l'on recherche au niveau de la race. Tiene todo lo que se busca a nivel de la raza, de verdad todo. Elle est longue, solide, avec beaucoup de force, une structure de bassin idéale, avec de superbes qualités de membres et un système mammaire remarquable. Larga, a nivel de línea dorsolumbar perfecta, a nivel de grupa ideal, a nivel de calidad de las patas estupenda. Es lo que estamos buscando. Et un caractère laitier qui exprime vraiment le potentiel laitier. Donc cette vache mérite vraiment tous vos applaudissements puisque c'est une vache qui est amenée à bien vieillir et à bien évoluer. Et je l'espère que vous aurez l'occasion de la voir sur d'autres concours à un autre niveau. Y un carácter lechero que demuestra la leche que va a dar. Espera que todos podamos ver cómo va a evolucionar y que la podamos ver también en concursos de otro nivel. Donc sans surprise, c'est la deuxième de cette section, de la même section qui est réserve championne. Une vache également très harmonieuse, très complète, avec beaucoup de solidité, de force et de très bons membres sur cette vache. Bueno, sin sorpresas, la reserva es la segunda de su sección, como ya explicó en su momento, una vaca completa, muy sólida, con buenos aplomos, pero que ha aventajado como en la primera en la sección. Donc je crois que vous pouvez encore applaudir une nouvelle fois ces deux vaches, ces deux belles championnes pour ce championnat jeune. Merci. Aplaudamos nuevamente a estas dos vacas, estas dos campeonas jóvenes. Vaca nova campeona Open, dorsal número 1611 de HP Toral de Finca La Asunción de Touro a Coruña. Y como campeona reserva a 1602 Casanova Diana Fichter, 1716 de Ganadería Carro de Mesía a Coruña. Un fortísimo aplauso para estas dos grandes campeonas.
vamos entonces a comenzar. Por favor, dorsal 1902. Dorsal 1902, por favor. Sección número 19, vaca intermedia, 3 anos. Sección patrocinada, Xuncoga Xundeva. Entra en pista dorsal 1902 de ganadería Pistulario. Dorsal 1904, por favor. 1904. De ganadería Bidón. Era una tercera. Dorsal 1906, por favor. Sí. 1906 de ganadería Rato. 1909 de ganadería Orrubio. 1910 de ganadería Carballeiras. 1911 de ganadería Anila. $1912 de ganadería Rato. $1911 ganadería Anila, 1912 ganadería Rato y 1913 de ganadería Orrubio. Dorsal 1906, sí vaya a entrar. Dorsal 1906.
Pois damos por pechada esta sección número 19, vaca intermedia de 3 anos.
Nous avons à présent une section de vaches de 3 ans, des vaches toutes en deuxième veau. Et nous commençons avec cette belle vache blanche qui s'avance, qui remporte cette classe. Une vache la plus complète de la section avec beaucoup de longueur et de qualité dans son système mammaire. Ce sera également la meilleure mamelle de la section. Tenemos en pista vaca intermedia de 3 años, todo vacas de 2 partos. Destacamos empezar la sección con una vaca blanca, muy larga, con un buen sistema mamario, de hecho el mejor sistema mamario de la sección. Donc elle a pris l'avantage sur la deuxième, notamment par un meilleur système mammaire, également plus de longueur, plus d'ouverture dans sa côte, plus de profondeur, également de largeur dans toutes ses parties, tant à l'avant qu'à l'arrière, sur la deuxième vache en position. Primera sobre segunda, principalmente la ventaja es el sistema mamario, pero también después la largura y la apertura en el costillar y la largura en las inserciones de la ubre. La deuxième prend l'avantage sur la troisième, plus de longueur, plus de raffinement dans ses parties, dans son dégagement, dans sa tête, dans son encolure. Et également, c'est ce qui fait la différence par rapport à la vache en troisième position, plus de raffinement et de longueur et un ligament suspenseur un peu plus marqué aujourd'hui par rapport à la vache très forte en troisième position. Segunda sobre tercera es una vaca un poco más larga, más refinada, más fina, con más carácter lechero que la colocada en tercera posición. Una vaca muy fuerte y también la ventaja el ligamento medio suspensor, que a día de hoy la vaca colocada en tercera posición está más visible que en la colocada segunda sobre tercera. Perdón. La troisième sur la quatrième, une vache impressionnante dans la force, dans la puissance et la solidité générale de cette vache. Et c'est ce qui a donné l'avantage par rapport à la vache en quatrième, plus de solidité dans son dessus, plus de largeur au niveau de l'avant, plus de profondeur et de largeur, également plus de largeur dans les parties arrière de cet animal par rapport à la vache en quatrième position. Tercera sobre cuarta es una vaca con más fortaleza, una vaca más sólida, una vaca más larga en el tercio anterior que la colocada en cuarta posición y también a nivel de grupa más larga que la colocada en cuarta. La quatrième sur la cinquième, un classement plus serré entre ces deux vaches-là. J'ai finalement préféré cette quatrième sur la cinquième, un peu plus de meilleur positionnement des trayons arrière, principalement sur son système mammaire par rapport à la vache en cinquième position. Cuarta sobre quinta son dos posiciones más parejas. Ha preferido a la vaca colocada en cuarta posición, principalmente por la colocación de los pezones posteriores más deseables que los de la colocada en quinta posición. En general, la calidad del sistema mamario. Felicitaciones a los ganaderos y un aplauso para ellos. Gracias. A colocación desta sección número 19, vaca intermedia de 3 anos, queda colocada en primeiro lugar e como mellor ubre da sección, dorsal 1913, Sina Brey, de ganadería O Rubio. Colocada en segundo lugar, 1909, O Rubio Quindoc Barney, de ganadería O Rubio. Colocado en terceiro lugar, a 1910, Carballeiras Warrior Roja, 3221 de ganadería Carballeiras. Colocada en cuarto lugar, y premio especial Xenética Fontao, 1911, Anila Parmel Lanzada, de ganadería Anila. Y colocada en quinto lugar, o dorsal 1904, Midón Saraima Palmer, de ganadería Midón. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, sección número 20, vaca intermedia de 4 anos. Sección patrocinada por Enova Enerxía. Os gandeiros que vayan a participar en esta sección, que vayan acercando os animales á entrada de pista. Dorsal 2001, 2002, 2004, 2005 e 2008.
Vaca intermedia, 4 anos, sección patrocinada por Enova Enerxía. Dorsal 2001. Vaya a facer entrada a pista, por favor. A ver, onde está, non? Pois non entra. Dorsal 2001, por favor. Pois... Dorsal 2001, por favor. De ganadería Anila. Dorsal 2002. Dorsal 2002, de ganadería Midón. Dorsal 2004. Dorsal 2004, por favor. Dorsal 2004, Rey de Miñotelo. Dorsal 2005. De Rey de Miñotelo. Dorsal 2008. Dorsal 2008, de ganadería Carballeiras. Y con este último animal damos por cerrada esta sección número 20, vaca intermedia de 4 anos, sección patrocinada por Enova Enerxía.
une section de vaches de 4 ans et une section également de nouveau très intéressante avec des individus qui démontrent beaucoup de qualité. Estamos ahora en la sección de 4 años, otra vez una sección muy interesante con individuos que presentan buena calidad. La première remporte assez facilement cette section, une vache qui dégage beaucoup de caractère laitier et un système mammaire qui est remarquable. Ce sera également la meilleure mamelle de cette section. Tenemos en cabeza una vaca que fácilmente gana esta sección, una vaca con mucho carácter lechero y con un muy buen sistema mamario, el mejor de esta sección. Et c'est son système mammaire qui a fait la différence par rapport à la vache en deuxième position. Plus de largeur dans son système mammaire par rapport à la vache très belle, également très laitière en deuxième position. Es precisamente este sistema mamario lo que ha hecho la diferencia entre la primera y la segunda, un poco más de largura a nivel de inserciones anteriores que la vaca colocada en segunda posición, también una muy bonita vaca. Donc la deuxième remporte sur la troisième, c'est principalement sur le caractère laitier, plus de longueur, plus de raffinement dans sa tête, dans son cou et dans son squelette par rapport à la belle vache en troisième position. Segunda sobre tercera principalmente por ese carácter lechero, esa finura, sobre todo a nivel de cuello y cabeza, que la estilizan más que la colocada en tercera posición. La troisième par rapport à la quatrième, un classement plus serré. Et j'ai finalement opté pour cette vache en troisième, un peu plus de largeur derrière l'épaule, un peu plus de force par rapport à cette vache en quatrième position. Tercera sobre cuarta son posiciones más parejas. Ha decidido finalmente colocar a la vaca colocada en tercera posición por delante, principalmente por esa apertura a nivel de la escápula, a nivel de tercio anterior. Également, elle se déplace sur de meilleurs membres, plus facile à se déplacer sur ses membres arrière par rapport à la vache en quatrième position. También la ventaja, el modo de desplazarse sobre sus patas traseras con respecto a la colocada en cuarta posición. La quatrième prend l'avantage sur la cinquième, essentiellement avec un meilleur système mammaire, plus de longueur dans son attache avant, et également un peu plus de force et d'ouverture sur sa côte par rapport à la vache en cinquième position. Cuarta sobre quinta principalmente por la calidad del sistema mamario, por la longitud de la inserción anterior y también a día de hoy un poco más de apertura a nivel de costillar. Felicitaciones a los creadores y preparadores y un aplauso para ellos, por favor. Gracias. A colocación desta sección número 20, vaca intermedia de 4 anos, queda colocada en primeiro lugar e como mellor ubre da sección a dorsal 2004, Ponderosa Rigelain Lorena, de Rei de Miñotelo. Colocada en segundo lugar a 2002, Midón Ania Otto, de Ganadería Midón. Colocada en terceiro lugar o dorsal 2008, Aníbal Movin Carmen, de Ganadería Carballeiras. E colocado en cuarto lugar, dorsal 2005, Ponderosa Pursuit Dakota, de Rei de Miñotelo. E colocado en quinto lugar, o dorsal 2001, Anila Palmer Shestaff. Vaca intermedia campeona Feiradeza, sección patrocinada por Ascol. 1910, 1911, 2002 y 2008. Por favor, os vayan acercando a entrada de pista.
Quero lle acordar ao distinguido público que este concurso, este 30º concurso Frisón Feiradeza, está a ser xulgado por don Anthony Letionner, da Asociación Holstein de Francia. A continuación, vamos co sección número 21, vaca intermedia campeona Feiradeza, sección patrocinada por Ascol. Dorsal 1910, 1911, 1911, por favor. Dorsal 2002, y cerramos esta sección co dorsal 2008, sección vaca intermedia campeona Feiradeza, patrocinada por Ascol.
Pour ce championnat donc, intermédiaire de Feira-d'Essa, 4 vaches en compétition. Et donc, on retrouve de qualité au niveau de ces 4 vaches de la solidité et des caractéristiques que l'on recherche au niveau des vaches recherchées pour la clase intermédiaire. Tenemos en pista el campeonato vaca intermedia Feira-d'Eza. Tenemos 4 animales que demuestran la calidad y los aspectos que buscamos en vacas intermedias. Sans plus tarder, donc, je vais m'avancer vers la championne et sa réserve. Sin más tardanza vamos a marcar ya campeona y reserva. Donc pour ce championnat, j'ai choisi donc cette belle championne suivie de la deuxième de sa classe également. Deux vaches qui vont très très bien ensemble et cette championne qui dégage beaucoup de caractère laitier, de productivité dans cette vache et beaucoup de solidité. Para este campeonato ha escogido como campeona y subcampeona a las compañeras de sección. Son 2 vacas que van muy bien juntas. Y nada, destaca de la campeona el carácter lechero y mucha solidez. Et donc c'est comme je l'ai dit dans sa section, la qualité de son squelette et son caractère laitier qui a pris l'avantage sur cette belle réserve. Como ya dijo en su sección, es precisamente ese carácter lechero que lo que aventaja a la colocada en primer lugar sobre la segunda. Felicitaciones para los criadores, para los 2 campeonas. Vaca nova intermedia campeona Feira-d'Eza, dorsal 2002, Midón Ania Otto, de ganadería Midón. Y como campeona reserva, Aníbal Movin Carmen Cuarta, de ganadería Carballeras. Un fuerte aplauso, por favor.
Dorsal 1913, por favor. Entra en pista, dorsal 1913, de Ganadería O Rubio de Santa Comba, A Coruña. Dorsal 1909. de Ganadería O Rubio de Santa Comba, A Coruña. Dorsal 2004, por favor. Dorsal 2004 de Rey de Miñotelo a Pastoriza, Lugo. Dorsal 2002 Dorsal 2002, Ganadería Midón de Lalín, Pontevedra.
Nous nous retrouvons pour ce championnat Open intermédiaire avec ces 4 vaches d'une qualité impressionnante dans les caractères laitiers et les solidités. Nos encontramos ahora en el campeonato intermedio Open. Tenemos aquí 4 animales de gran calidad y sobre todo muy sólidos. Et donc, dans ces 4 animaux, il faut choisir un championnat réserve, un classement un peu plus serré, on va dire, mais on va aller désigner la championne et sa réserve. Hace falta ahora decidir campeona y subcampeona, en este caso posiciones un poco más parejas, así que vamos a proceder. Voici vos 2 championnes intermédiaires, avec cette très belle championne avec beaucoup de caractère laitier et qui fait un super duo avec sa réserve également, celle qui suivait dans sa section. 2 vaches qui dégagent beaucoup de caractère laitier et de solidité. Bravo pour ces 2 belles championnes. Bueno, señores, aquí las tienen, las 2 campeonas, campeona y reserva, la pareja de su sección. Como ya dijo en su momento, la campeona destaca por su carácter lechero, por su feminidad, y es lo que la aventaja ahora. ¡Bravo por estas 2 campeonas! Campeona intermedia Open, dorsal 2004, Ponderosa Rigelain Lorena, de Rey de Miñotelo de A Pastoriza, Lugo. Y como campeona reserva, dorsal 2002, Midón Ania Otto, de Ganadería Midón de Lalín, Pontevedra. Un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, vamos a ver si empezamos, por favor. Que nos van dar as 12 da noite. Bueno, vamos entrando en pista os animales que estén, por favor. Vayan entrando. 2301. 2302. 2302, por favor. Vayan entrando en pista. $2302, por favor. $2303. Pero non hai ningún dorsal en entrada de pista que estou a chamar. Luis, por favor. 2301. 2302. Vamos a ter que falar en francés, me parece. Luis, que vayan entrando os animales que estén aí, por favor. $2301. De Ganadea Carballeiras, 2302. $2302, a Lagoa de Sarabel. Dorsal 2303. De Ganadería Rato. Dorsal 2304.
de ganadería Carro. Dorsal 2306. $2.306 de Finca La Asunción. Y con dorsal 2307 de ganadería Midón damos por cerrada esta sección número 23, vaca adulta de 5 años.
Esta é a colocación desta sección número 23, vaca adulta de 5 anos. Sección patrocinada por Segur Lamas. Une section de vaches de 5 ans impressionnante dans le haut de cette section. Et nous démarrons par cette belle gagnante qui s'impose dans sa classe, tant par sa force, sa longueur, également son système mammaire. Tenemos en esta sección vacas en las posiciones destacadas verdaderamente impresionantes. Salimos entonces con esta clase con la vaca blanca colocada en primera posición por ser una vaca larga con muy buen sistema mamario. Et donc c'est cet avantage de son caractère laitier, un peu plus de raffinement, qui a pris l'avantage sur la deuxième. Et la deuxième a pris l'avantage sur la troisième avec une qualité de son attache avant supérieure par rapport à cette vache en troisième position. La primera ha aventajado también a la segunda en su carácter lechero y la segunda ha aventajado a la tercera principalmente en las inserciones de la ubre. La seconde a aussi un avantage sur la troisième par rapport à son aisance à se déplacer avec de meilleurs membres, une meilleure locomotion par rapport à cette belle vache en troisième. La segunda ventaja también a la colocada en tercera posición por cómo se mueve por la pista, por la calidad de sus aplomos. La troisième prend l'avantage sur la quatrième avec son système mammaire, notamment son attache arrière un peu plus haute, un peu plus large, également de meilleure qualité de ses membres par rapport à cette vache en quatrième position. La vaca colocada en tercera posición aventaja a la colocada en cuarta posición, principalmente por la calidad del sistema mamario, en especial la altura y largura, anchura también de la ubre posterior. La quatrième prend l'avantage sur la cinquième, un peu un meilleur système mammaire général. La qualité de son système mammaire prend l'avantage sur cette vache en cinquième. La calidad del sistema mamario aventaja a la colocada en cuarta posición sobre la quinta. Et la cinquième prend l'avantage sur la sixième par rapport à son caractère laitier, plus de profondeur dans sa côte arrière, un peu plus de raffinement et de largeur dans ses parties. Y quinta sobre sexta por su carácter lechero y por su abertura costillar, sobre todo en la parte posterior. Felicitaciones a los criadores. Hacer un aplauso para ellos. Gracias. A colocación desta sección queda colocada en primer lugar a 2306 Panamá de la Orangerie de la finca Asunción. Colocada en segundo lugar 2302 Vilarmor Cayenne Nancy de Alagoa de Serabel. Colocada en tercer lugar a 2301 Ponderosa Basic Alesa de Ganadería Carballeiras. Colocada en cuarto lugar 2304 Casanova Silma Cruzabul de Ganadería Carro. E colocado en quinto lugar o 2307 Ponderosa Cruzabul Tender de Ganadería Midor. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, sección 24-25, vaca adulta de 6 anos ou máis que a súa produción vitalicia. Dorsal 2401, dorsal 2402, dorsal 2404 e 2403. Acercando a animar esa pista, por favor.
sección van a salir por orden de producción, de menos a más. Empezamos entonces con esta sección, por favor. Dorsal 2401. Dorsal 2401 de Ganadería Rato. $50.510 kilos de leite producido este animal, nacido o 5 do 1 do 2019. 50.510 kilos de leite. $50.510 kilos de leite en 4 partos, animal nacido 5 de enero de 2019. A continuación, dorsal 2402, quinto parto, nacido 7 de setembro do ano 2018. Con 57.386 kilos de leite producidos.
Dorsal 2404, por favor. Fai entrada en pista o 2404, o ISE, nacida o 11 de 1 de 2018, con 5 partos e 64.677 kilos de leite. Y por último, dorsal 2403, o Zalit, nacida o 27 de 8 do 18, un quinto parto con 68.959 kilos de leite. E ahora sí, xa se procede ao xulgamento desta sección número 24.
Mesdames, Messieurs, pour cette section de vaches adultes de haute production, quel plaisir de pouvoir avoir ces animaux sur le ring et c'est un plaisir en tant qu'éleveur de pouvoir amener des vaches qui ont produit dans leur carrière plus de 50 000 kilos de lait. Donc un grand bravo à ces éleveurs pour pouvoir nous présenter ces vaches avec autant de production. Para esta sección de vacas adultas y de alta producción, de verdad es un placer ver cómo se conservan estos animales y hay que agradecer y de verdad felicitar a los ganaderos que han podido presentar animales de esta calidad, con esta longevidad y con esas producciones de más de 50.000 kilos en esta sección. Creo que puede hacer un aplauso para todos los criadores para esta sección. On débute cette classe avec cette gagnante, je dirais, assez facile. Une vache qui s'est imposée tant par ses qualités de part et d'autre. Une vache remarquable, tant dans la force, la solidité et avec un système mammaire remarquable. Se destaca en esta sección la vaca blanca colocada en primer lugar, una vaca impecable con fuerza en todas sus partes. Se destaca también el gran sistema mamario que tiene el mejor de la sección. Donc toutes ces qualités remportent sur la seconde un meilleur système mammaire, également de meilleurs membres à se déplacer et plus de force dans toutes ces parties par rapport à la vache en deuxième position. Primera sobre segunda por más fuerza en todas sus partes, por un mejor sistema mamario y también por unas mejores patas y un mejor movimiento al desplazarse en la pista. La seconde prend l'avantage sur la troisième, plus de caractère laitier, plus de netteté dans son ossature et plus de profondeur dans son avant et dans sa côte arrière par rapport à la vache en troisième position. Segunda sobre tercera es una vaca más larga, con costillar más amplio y con más carácter lechero que la colocada en tercera posición. Également, on retrouve sur la deuxième un système mammaire plus haut à l'arrière par rapport à cette vache en troisième position. También encontramos en la colocada en segunda posición un sistema mamario, una ubre más alta en la parte posterior que la colocada en tercera posición. La troisième prend l'avantage sur la quatrième, tant dans l'attache avant, la qualité de son attache avant et un peu plus de solidité générale par rapport à la vache en quatrième position. Tercera sobre cuarta principalmente a nivel de inserción anterior, una mejor calidad y también a nivel de solidez en todo su cuerpo. Voilà, je crois que vous pouvez applaudir une nouvelle fois les éleveurs pour la qualité de cette section. Merci. Creo que se merecen estos ganaderos otro fuerte aplauso por la calidad de los animales. Vaca adulta 6 anos ou máis, queda colocada en primeiro lugar e como mellor ubre da sección, o dorsal 2403, Kergo Ozalit 6818 de Alagoa de Sarabel de Carballo. Colocado en segundo lugar a 2401, Baroncelle un Deniez Abigail de Ganadería Rato. Colocado en tercer lugar Oise de Ganadería Midón. E colocado en cuarto lugar a 2402, Santomé Main Eben Rosa de Ganadería Santomé. Eu pediría outro fortísimo aplauso para estos 4 magníficos animales. E ahora antes das finales vamos a entregar uns premios otorgados por a organización a uns ganaderos do Concello de Lalín. Vamos con premio Femia con producción vitalicia, primeiro premio a Ganadería Lorenzo Vilameá con unha produción vitalicia de 155.640 kilos de leite. Entrega segundo premio é Ganadería Lorenzo Vilameá tamén con 139.638 kilos de leite. E terceiro premio Ganadería Pérez con 126.228 kilos de leite. Entrega don Antonio Crespo, José Cuñarro y Marcos Mariño. Por favor, os premiados que se acercan ao protocolo. Ganadería Lorenzo Vilameá y Ganadería Pérez, por favor.
un fuerte aplauso para estas dos ganaderías premiadas, Lorenzo Vidameá y Ganadería Pérez. A continuación, Finca Mouriscade como primer premio por mellor ganadería, primer premio Finca Mouriscade con un ICO de 1206. Isto todo no ano 24. Como segundo premio, mellor ganadería por ICO, ano 2024, GB Ganadería, con un ICO de 1205. Y como tercer premio de mellor ganadería por ICO, ano 2024, Ganadería Quinteiro, con 1176 puntos de ICO. Por favor, acérquese para recoller estes premios no fotocol. Diputación, Ganadería Quinteiro y GB Ganadera. Entrega Antonio Crespo, José Cuñarro e Marcos Mariño. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos tamén co primer premio de mellores vacas de Lalín de primeiro parto por kilos de leite. Ganadería Maceba Sociedade Civil con 16.961 kilos. Segundo premio, Ganadeza con 16.541. Son animales de primer parto por kilos de leite. Y tercer premio, tamén un animal de primer parto con 16.415 kilos de leite, Ganadería Otero Fondevila. Entrega don Antonio Crespo, José Cuñarro y Marcos Mariño. Por favor. Un fuerte aplauso. Bueno, pues vamos a seguir con sección número 26. Vaca adulta, campeona Feiradeza, sección patrocinada por Comercial Baimil. Dorsal 2301. Por favor, vaya facendo entrada en pista. 2301, por favor. (2301, 2307, 2401 e 2404. Vaca adulta, campeona Feiradeza, 2301.
de ganadería Carballeiras, 2307 de ganadería Midón, 2307, por favor. Entra en pista 2307 de ganadería Midón. $2.401, por favor, de ganadería Rato. $2.401, ganadería Rato. Y pechamos esta sección con 2.404 de ganadería Midón. Vaya, estás ahí. Sí. Vaca dulce, campeona Feira Deza. À présent, nous passons au championnat adulte de ce concours 2025 de Feira Dessa. Et donc 4 vaches pour ce concours, pour ce prix de championne adulte. 4 vaches qui conservent beaucoup de qualité, de conservation, de longévité. Donc déjà un plaisir de regarder ces animaux avec autant de qualité morphologique. Estamos ahora en la sección de campeona vaca adulta Feira Deza. Tenemos ante nosotros 4 animales, hay que escoger campeona y subcampeona, pero desde ya es un placer ver la calidad de estos animales, cómo mantienen las características que estamos buscando en la raza y la longevidad que pueden llegar a tener. Je vais aller désigner donc la championne et sa réserve. Va entonces a marcar campeona y reserva.
Vaca adulta campeona Feira Deza, dorsal 2301. Ponderosa Basic Alesa, de Ganadería Carballeiras. Y como reserva, a 2401, Paroncelle Undeniev Abigail, de Ganadería Rato. Un fuerte aplauso, por favor. Une belle championne pour ce championnat adulte. Vous pouvez admirer la qualité de son système mammaire. C'est sur cette partie-là également la qualité de son avant-main qui a pris l'avantage sur cette vache en réserve. Mais admirer son système mammaire, la qualité de son attache arrière par rapport à cette vache en réserve. Podemos admirar la primera colocada con un gran sistema mamario que la ventaja a la colocada en reserva principalmente en su sistema mamario posterior, en la altura, en la anchura de esa ubre, a pesar de la colocación de las manos delanteras. Sont donc deux vaches qui sont très bonnes dans la qualité de la conservation et qui produisent vraiment un félicitations et un bravo pour ces deux éleveurs pour la qualité de ces deux vaches, ces deux championnes. Son dos vacas muy buenas, muy longevas y que producen, ¿verdad? Felicidades a los ganaderos. A continuación, sección número 27, Vaca adulta campeona Open, sección patrocinada por BPA. Los gandeiros que vayan a participar con animales en esta sección, que os vayan acercando a entrada de pista. Comento dorsal 2306, 2302, 2403, 2401. Espera, Miguel, espera un segundo. Miguel, espera un segundo. Espera un segundo, que sacan os animales. Falla entrada en pista, dorsal 2306, 2302, 2403 y 2401. Ahora vai o guiador e vamos as campeonas. Amigos, hombre, amigo, ¿Cómo andamos? Diadillo. Bueno, ¿Qué tal tú? ¿Vas a venir por aquí? Yo voy por aquí. bueno, aburríame en la casa entonces. Joder, macho. Esto es de formación profesional.
Mesdames, Messieurs, nous arrivons bientôt au terme de ce concours et au préalable, nous avons un dernier championnat à faire, le championnat adulte Open. Et quel plaisir de pouvoir admirer ces 4 animaux. C'est pour moi vraiment un réel plaisir et on ne se lasse pas de regarder ces animaux. Estamos llegando al final del concurso. Tenemos aquí 4 animales que de verdad son dignos de admirar. Para él es un verdadero placer mirarlos y este es el momento de admirar estas 4 vacas. Cher public éleveur, je pense que, comme moi, si vous connaissez un peu les vaches, vous avez là vraiment des bijoux de vaches et une fierté de pouvoir montrer au public la qualité de ces vaches. Querido público, queridos ganaderos, creo que de verdad tenéis como yo un gran ojo y para mostrar al público las grandes calidades de vuestras vacas. Comme je l'ai dit, ces vaches-là sont remarquables tant dans leur conservation morphologique. C'est vraiment le modèle de vache que l'on recherche en vache adulte. Vous avez là un très très bel exemple du modèle de vache adulte que l'on recherche à travers le monde. Como ya dijo, a nivel morfológico tienen ustedes aquí el modelo de vaca que se busca para la edad adulta. Esto es lo que queremos, esto es lo que estamos buscando. Et donc je vais aller faire mon choix, désigner cette championne et cette réserve. Peut-être que vous ferez un choix différent, mais ce sera mon choix et je vous le commenterai par la suite. Ahora va a seleccionar campeona y reserva. Quizás ustedes habrían elegido de forma diferente, pero este va a ser su elección y luego dará las explicaciones correspondientes. Vaca adulta campeona, Kerjo Ozalit 68-18 de Alagoa del Sarabel de Xermade, Lugo. Y como reserva 2306, Panamá de Lorengellí de Finca de la Asunción de Touro a Coruña. Vraiment 2 vaches exceptionnelles que vous avez ici, la championne et cette réserve. Une très très belle paire de championnes. 2 vacas verdaderamente excepcionales, la campeona y la reserva. Y la reserva, qué pena que no pueda ser campeona también. Si je pouvais les mettre toutes les 2 championnes, je les mettrais toutes les 2 championnes. Elles méritent. Si pudiese poner las 2 como campeonas, las pondría, lo merecen. Aujourd'hui, mon choix s'est porté vers la championne par rapport à réserve. Un peu plus de texture dans le système mammaire, un peu plus de raffinement dans son squelette. Également un meilleur positionnement des ischions par rapport à la belle réserve. Hoy ha elegido la ganadora conforme a la reserva, principalmente por un poco mejor de textura de ubre, un poco mejor de colocación de los iliones con respecto a los isquiones y un poco más de fineza a nivel del cuerpo. Voilà, je ne dirai pas plus de commentaires, c'est vraiment deux vaches remarquables, 2 belles championnes. Bravo! No hay más comentarios, son 2 vacas destacables, verdaderas campeonas, ¡bravo!
Vamos ca sección 28 de mellor criador Feira Deza, sección patrocinada por Aira, e co mellor criador Open. Vamos a meter os 4 criadores. Está Ganadería Midón, Ganadería de Lalín, Ganadería Nila de Rodeiro, Ganadería Carro de Mesía Coruña e Ganadería Carballeiras de Lalín. Para que entregas esto logo sabemos o espectáculo, non? Correcto, vamos a montar mientras entregamos esto. Sí, vale. Dejar eso para... Logo, nós, según sexa o primeiro carro ou non. Donc à présent, nous allons passer au meilleur prix du meilleur élevage. Donc 4 élevages sont en compétition et je vais départager ces lots sur la qualité individuelle, mais aussi de l'homogénéité, la régularité entre les lots. Tenemos en pista el mejor criador, hay 4 grupos, no solamente va a premiar la individualidad, individualmente la calidad de cada animal, sino la homogeneidad del grupo y la regularidad del mismo. Donc on va donner donc, le classement de la 4e à la 1re place. Et comme je l'ai dit, c'est l'homogénéité et les qualités individuelles des vaches qui va faire la différence. Et je donnerai mon explication par la suite. Va a nombrar entonces del 4 al primero y como ya he explicado, lo que priorizará será la calidad individual y la homogeneidad de los grupos. Después dará sus explicaciones. En cuarta posiciones. Este grupo, que para mí es un grupo que individualmente tiene buenas vacas, pero la homogeneidad del grupo no son tanto homogeneidad de una a la otra. La calidad de los patas principalmente hace la diferencia. Una felicitación para este grupo, un aplauso por la cuarta posición. En tercera posición, este grupo en tercera posición, un grupo que me gustó mucho, en general, la homogeneidad del grupo de las 3 vacas
la estatura, la calidad de la grupa y también la calidad de los patas. Felicitación para la tercera posición para este grupo. Un aplauso para este grupo. Entonces falta la primera o la segunda posición. En segunda posición, el grupo de centro. Un grupo que impresionó por la cualidad de los sistemas mamarios, la ubre posterior también, que tiene los animales, y un bravo una felicitación para este grupo de cualidad de esta segunda posición. Entonces falta el grupo final con la vaca roja, un grupo que impresionó por la cualidad de la fuerza, también la cualidad de las patas y sistema Mario. Un grupo que no solamente tiene calidad individuales, pero también cualidad del grupo general. Una felicitación para este grupo para la primera posición. Como mellor criador Feiradeza e mellor criador Open, Ganadería Carballeiras de Lalín, Pontevedra. E como segundo grupo, como segundo mellor criador, Ganadería Anila de Rodeiro, Pontevedra. Eu daría outro fortísimo aplauso aos 4 grupos que ben o merecen. Ahora, mientras preparamos xa os grandes campeonatos, vamos facer entrega de a mellor ganadería por calificación do ano 24 e os premiados, por favor, que sagan o fotocol. Primeiro premio, mellor ganadería por calificación do ano 24, Ganadería Midón SC, media de calificación de 84,06 puntos. Como segundo premio, mellor ganadería por calificación do ano 2024, Ganadería Fraga SC con 82,66 puntos. E como terceiro premio, cunha media de 82,48 puntos, María Pereiro Estévez. Por favor, acérquense a fotocol. Santomé, por favor. Ganadería Santomé, Ganadería Fraga y Ganadería Midón, por favor. Acérquense ao fotocol. Santomé, por favor. Pepito. Ou alguén no seu lugar que recolla o diploma. Pepito, por favor. Ganadería Santomé. Ganadería Santomé, por favor. Bueno, que sepamos entonces os ganaderos que van a recibir como mellor ganadería por produción do ano 24, que se vayan preparando tamén para recibir o diploma. Como primer premio mellor premio Ganadería Maceba SC con unha media de 13.923 kilos de leite.
Segundo premio gana Deza con 13.714 kilos. Y como tercer premio, José Manuel Mato Jorge con 13.457 kilos de leite. ¿Algún representante de ganadería Maceba, por favor, que se acerque a fotocol? Maceba, Ganadeza y José Manuel Mato Jorge. Maceba, Ganadeza y Mato Jorge, José Manuel. Falta blanco, ¿no? Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y mientras preparan xa as grandes campeonas, o gran campeonato de vacas Feira Deza, sección número 31 y sección patrocinada por Nudesa, y para sección número 32 o gran campeonato de vacas Open patrocinado por Xenética Fontao, vamos a ofrecerlle unha actuación de 5 minutos.
sin pudores, sin razón, con el fuego de la pasión y volar. Bueno, vamos a disfrutar xa dos últimos campeonatos, do gran campeonato de vacas Feira Deza e do gran campeonato de vacas Open, o cuarto Open Feira Deza. Gran campeonato de vacas Feira Deza, patrocinado por Nudesa. A continuación, na sección 32, gran campeonato de vacas Open, patrocinado por Xenética Fontao. E a continuación, xa pasamos á actuación do grupo Broken Pitch. Dorsal 1606, 1613, 2002, 2008, 2301 e 2401. ...1606 de ganadería Midón... ...1613 ganadería Nila... ...2002 de ganadería Midón... ...2008 de ganadería Carballeiras... ...2301 de ganadería Carballeiras y 2401 de ganadería Rato. Mallao, vas 12.
Alors, mesdames, messieurs, ce n'est pas le moment ultime, mais juste avant. Nous sommes sur le grand championnat de la locale de Feradesa et nous avons 6 vaches en compétition pour ce titre de grande championne. Et vraiment, je me régale en regardant ces vaches, puisque c'est la ligne que j'ai pu donner et on retrouve au travers de chacune de ces vaches des caractéristiques que l'on recherche au niveau de la race. Señoras y señores, no estamos en el último campeonato, pero sí en el penúltimo, y tenemos aquí en pista 6 animales que compiten por el título de Gran Campeona Feiradeza. Me regodeo en poder ver estos animales aquí. Es un verdadero placer ver que los 6 animales tienen las características que se buscan para la morfología de la raza. Et donc, sans plus attendre, on va mettre un petit de musique et puis je m'avancerai vers la championne suivie de sa réserve. Bueno, sin tardar más, vamos a poner un poco de música y voy a marcar a la campeona y luego la reserva. Tra le grida, le luci ci passano le dita, fa niente se non l'hai mai sentita. Ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci parlare con un bicchiere in mano, domani poi ci pentiamo a dirci ti amo e qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lo prendono a calci, la moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi beato santissimo Craxi, e quante ne di. Vaca Gran Campeona Feiradeza 2025, 2202. Midón Ania Otto, de ganadería Midón. Y como reserva 2303, Baroncelle Thunderstock Alba, de ganadería Rat. Voilà votre championne de la Feradesa, cette vache magnifique, tant qui exprime de caractère laitier et de régularité, de solidité à travers sa ligne de dos et également au niveau de ses membres. Bueno, la campeona, carácter lechero, solidez, estatura, también a nivel de la línea dorsolumbar, mucha más fortaleza, un verdadero buen animal. Et c'est au niveau de son dégagement, de son encolure, de sa qualité, au niveau de sa tête, et également de sa profondeur et qualité des membres à se déplacer qui a fait la différence par rapport à cette belle réserve. También la largura de su cuello, la expresividad de su cabeza, incluso la mejor calidad de las patas y aplomos ha hecho la diferencia con respecto a la colocada reserva. Et une réserve qui également ne démérite pas avec la qualité de son système mammaire, notamment avec une très bonne attache arrière. Con una muy buena calidad de la ubre en la vaca colocada como reserva, con una excepcional inserción posterior. Felicitaciones a los criadores, un gran aplauso para ellos. Gracias. Un fuerte aplauso. Como campeona reserva, repito, 2301 Ponderosa Basic Alesa, de ganadería Carballeiras. Os gandeiros que vayan a participar ao Gran Campeonato de Vacas Open, patrocinada por Xenética Fontao, por favor,
Estén preparados en entrada de pista para rematar xa este 30º concurso Frisón Feira Deza. Dorsal 1611, 1602, 2004, 2002, 2403 y 2306. Por favor, os vayan acercando a entrada de pista. Dentro la mano una carezza sul viso. Fai entrada en pista, Anima questo sorriso dorsal 1611, che cerca. de Finca La Asunción, Più ti avvicini più io mi 1602, e ricordi se ne vanno piano. de Ganadería Carro, Su e giù come un ascensore. 1602 de Ganadería Carro, Emozione e no, non cambierà. Dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato. dorsal 2004, de Rey de Viñotelo, dorsal 2002, de Ganadería Midón, 24, Rey de Viñotelo, Per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordate non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà, dirti una bugia o la verità, per me fare una 1611, de Finca La Asunción de Touro a Coruña, 1602, de Carro Mesía a Coruña, 2004, Rey de Viñotelo a Pastoriza Lugo, 2002, Ganadería Midón de la Lalín Pontevedra, 2403, de Alagoa de Sarabel, de Sermá de Lugo, y 2306, de Finca La Asunción de Touro a Coruña. Per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ho aspettato per finire ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà, dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato
per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Tutto passa, ma scordarti non so ancora come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare. Ferito, voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità, per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. No, che non ho voglia di rincorrerti, seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi, guardando il cielo sapendo che lo stai guardando. Ora anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno. Spengo la paura di rimanere sola. Per quegli occhi che fanno da luna. Oh, non so più quante notti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione. E no, non cambierà. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au moment ultime. Le titre de la grande championne de concours ici à l'Aileen pour 2025. Et vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir autant passer un plaisir et un régal de pouvoir juger ce concours que toute la journée. Señoras y señores, nos encontramos ya en la gran final, en el último juzgamiento de este concurso. Él no se esperaba para nada la calidad de animales que ha habido en este concurso, y para él ha sido un gran placer, un regalo poder juzgar este concurso de l'Aileen 2025. Je savais qu'en Galice, c'est un peu comme la Bretagne, qu'il y avait des bons éleveurs et des belles vaches. Et ben là, j'ai eu la preuve vivante qu'en Galice, vous êtes des bons éleveurs avec des belles vaches. Yo sabía que Galicia se parecía a la Bretaña, que había grandes ganaderos con muy bonitas vacas. Y la verdad, he tenido la prueba viviente. Efectivamente, sois grandes ganaderos con muy buenas vacas. Et donc, avant de désigner ma championne et ma réserve, je voudrais faire un grand remerciement à l'organisation pour m'avoir invité à juger ce très beau concours. Antes de marcar campeona y gran campeona, quiere agradecer de nuevo a la organización por haberles invitado a juzgar este concurso.
Gracias, Pepe, para invitarme y la organización de aquí y a Abelino también para todas las cosas que me pasó. Muchas gracias a ti, Anthony. Je veux également remercier, ¿quieres agradecer Rocio para la traducción? Bueno, puedo hacerlo la traducción, hacerlo los comentarios en español, pero hacerlo mejor que yo. Entonces, merci beaucoup, Rocio, pour la traduction. Gracias. Merci à l'ensemble des éleveurs, parce que sans eux, nous n'aurons pas cet événement. Également aux préparateurs, aux personnes qui sont restées dans les élevages, puisque je le sais très bien, le travail que ça nécessite de pouvoir amener des animaux au concours. Muchas gracias también a los ganaderos que han podido traer animales aquí, a los preparadores que se han encargado de que estos animales estén espectaculares en la pista y también muchas gracias a las personas que se han quedado en la granja para que ellos pudiesen venir aquí. Merci également donc à la mairie, aux sponsors, sans qui cet événement n'aurait peut-être pas lieu. Donc il faut aussi remercier l'ensemble des sponsors pour leur participation à ce bel événement qui mérite à être connu beaucoup plus largement qu'ici dans cette locale. Muchas gracias también y muchas felicitaciones tanto al ayuntamiento como a los sponsors, a los patrocinadores. Sin ellos esto no podría tener lugar y la verdad es que es un show muy bonito que merece que sea reconocido a nivel más grande. Assez parlé, je crois qu'on va revenir au cœur de l'événement des vaches. Donc vous avez une rangée de vaches pour la grande désignation de la grande championne remarquable. Bueno, ya hemos hablado bastante, ahora vamos a volver a lo que estábamos haciendo, al gran campeonato. Tenemos aquí una línea de vacas formidable, muy destacada. Et donc, ces vaches qui sont ici, je ne me lasse pas de les regarder de tous les angles. C'est des vaches qui peuvent concourir d'un niveau bien au-delà, un niveau international. Et donc, j'espère que j'aurai l'occasion et que vous aurez aussi l'occasion de revoir ces vaches dans d'autres événements, dans d'autres concours. No se cansa de mirar estas vacas que tenemos delante, cree que son vacas que pueden estar en concursos de otro nivel, de nivel más alto y que espera poder verlas otra vez en esos eventos. J'espère qu'à travers cette ligne de vaches alignées, vous avez pu apprécier et être en accord avec mes choix. Je peux que ne constater la ligne de belles vaches qu'ici vous avez et qui sont fidèles à ce que moi je recherche en tant qu'éleveur, en tant que juge. Dans la race, vous avez une belle évolution de la vache jeune jusqu'à la vache adulte, ce que l'on recherche au niveau de la race. Espero que al verlas así, alineadas en línea, tengáis la misma sensación que tengo yo de haber encontrado y de haber seleccionado lo que como juez busco para la raza. Desde la más joven hasta la más, de más edad, vemos la perfecta evolución de lo que estamos buscando. Et donc, sans plus tarder, on va lancer la musique avant la fête, désignation de la grande championne et sa réserve. Merci beaucoup à tout le monde. Bueno, pues sin más tardar vamos a lanzar la música, vamos a designar la campeona y la reserva y a festejarlo. Venga, muchas gracias.
gran campeona de vacas Open 2403, Kergo Ozalit 68-18 de Alagoa de Sarabel, de Xermá de Lugo. Como campeona reserva a 2306, Panamá de la Laranjerí de Finca La Asunción de Touro a Coruña. Un fortísimo aplauso, por favor. Bueno, pues ahora dentro de 5 minutos empezaremos co grupo Broken Beach e eu quero emplazalos para mañán ás 11 que habrá o concurso de xóvenes manexadores e a continuación a subasta, a poxa que se fará sobre as 12:15. Sin máis, ata mañán e un saludo a todos. Moitas gracias.